viene una locomotora, campeón. Campeón, 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 campeón. Campeón. Mayo de 2019. Pocos apostaban por Richard Carapaz como el vencedor del Giro de Italia. No era el gran favorito, no era el nombre más mediático del pelotón. Frente a él estaban gigantes del ciclismo como Vincenzo Nibali, ídolo italiano, y Primož Roglič, uno de los grandes candidatos de aquel año. Pero el Giro no siempre lo ganan los que parten con ventaja, lo ganan los que se atreven. Desde el inicio, Carapaz mostró algo distinto, una ambición silenciosa, una forma de correr inteligente, sin alardes, pero con una férrea determinación. Cada etapa era una batalla y cada kilómetro una oportunidad. La cuarta etapa del Giro de Italia 2019 no figuraba sobre el papel como una jornada decisiva para la general. Un recorrido quebrado con una ligera subida al final, ideal para corredores explosivos y para llegadas caóticas. Pero el Giro siempre es imprevisible, y Richard Carapaz supo leerlo mejor que nadie. Hasta ese momento, el ecuatoriano había pasado relativamente desapercibido. Había perdido algo de tiempo en jornadas anteriores, no estaba en el foco mediático y los grandes favoritos seguían observándose entre sí. Precisamente ahí estuvo la clave, nadie vigilaba a la locomotora del Carchi. En los últimos kilómetros, el pelotón rodaba tenso. El final en Frascati era estrecho, técnico, con curvas y colocaciones claves. Muchos dudaron, Carapaz no. Cuando el grupo favorito se miraba, él atacó con decisión, aprovechando un instante de desconcierto. No fue un ataque largo ni espectacular, fue inteligente y preciso, lanzado en el momento exacto. Cruzó la meta en solitario, levantando los brazos con rabia contenida. Aquella victoria no solo le dio una etapa, recuperó tiempo en la general, se colocó mejor en la clasificación y sobre todo envió un mensaje silencioso al Giro: estoy aquí. Ese día se reafirmó la confianza, la de Carapaz y la del Movistar Team en que podían soñar con algo grande. Atención Ecuador, que atacó Richard Carapaz. Se va Richard Carapaz. Échale leña al fuego, Richard. Ay, me vuelvo loco. Me voy a volver loco. Va a ganarte. Va a ganarte. Va a ganarte. Échale leña al fuego, Carapaz. A medida que avanzaba la carrera, Carapaz se mostró sólido, constante y valiente en la montaña. Mientras otros tenían días buenos y días malos, él siempre estaba ahí, sin exhibiciones innecesarias, pero sin ceder terreno. El Movistar jugó un papel clave. Protegieron a su líder, lo colocaron bien y supieron leer la carrera. Pero el Giro no se gana solo con equipo, se gana con piernas y con cabeza. La etapa 14 fue el corazón épico del Giro 2019, una jornada de alta montaña, brutal, con más de 5.000 metros de desnivel acumulado y el temido puerto de San Carlo, uno de los más duros de toda la carrera. Aquí ya no había margen para esconderse, aquí se separan los aspirantes de los campeones. Durante gran parte de la etapa el ritmo fue infernal. Los equipos de los favoritos tensaban la carrera, pero nadie se atrevía a dar el primer golpe. El esloveno parecía sólido y el italiano esperaba su momento. Y entonces, cuando el San Carlo empezaba a hacer mella en las piernas, Richard Carapaz atacó. No fue un ataque explosivo y corto, fue un ataque largo, valiente, casi suicida a 27 kilómetros de la meta. Un movimiento que rompió todos los esquemas. Roglič dudó, Nibali no pudo responder, nadie logró seguirlo. Carapaz pedaleaba solo, rodeado de montañas, ampliando su ventaja metro a metro. Cada curva era una declaración de intenciones. Cada pedalada un golpe psicológico a sus rivales. Cuando finalmente cruzó la meta, la diferencia era clara, pero lo más importante no era el tiempo. Había ganado la etapa, había destrozado a sus rivales y se había vestido con la maglia rosa. Ese día Richard Carapaz pasó de ser una sorpresa a convertirse en el hombre a batir. Desde ese momento, él ya era el líder. Últimos metros. Vamos a tener ganador. Último 100. De Carchi para el mundo va a ganar. Victoria, 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 victoria. Vestir la maglia rosa es un honor, defenderla es una tortura. A partir de ahí, cada ataque iba dirigido a él,
cada movimiento de Nibali, cada intento lejano, cada trampa del terreno. En la etapa 16, bajo condiciones durísimas, Richard resistió los ataques más feroces. No ganó, pero tampoco perdió. Supo cuándo seguir, cuándo esperar y cuándo confiar en su equipo. La etapa 20 fue el último gran examen en la montaña. Nibali atacó con todo, buscando la épica. Carapaz respondió con serenidad, sin entrar en pánico, gestionando la ventaja como un veterano. Ahí demostró que ya no era un aspirante, era un campeón en construcción. La contrarreloj final en Verona no fue una etapa más, fue el juicio definitivo, y Richard Carapaz no salió como uno más, salió con la maglia rosa sobre los hombros, con todo el mundo mirándolo y con la presión de saber que en la carrera habían especialistas contra el reloj dispuestos a arrebatárselo todo. La locomotora esperaba en la rampa de salida, mientras el reloj avanzaba y los rivales marcaban tiempos. Sabía que no podía esconderse, que cada segundo iba a ser comparado, que cualquier fallo podía costarle 3 semanas de esfuerzo y toda una vida de sacrificio. Cuando arrancó, Verona quedó en silencio. No era su terreno ideal, no era su especialidad, pero el tricolor entendió algo fundamental. No hacía falta ganar, solo resistir. Gestionó el esfuerzo con inteligencia, sin entrar en pánico, manteniendo una cadencia constante, evitando errores en las curvas técnicas y en los tramos más rápidos. Mientras la carrera avanzaba, los tiempos parciales llegaban. El esloveno había hecho una gran contrarreloj. El italiano había cumplido, la amenaza era real. Cada kilómetro parecía eterno, cada recta una lucha mental. El ecuatoriano no corría contra los demás, corría contra el miedo, contra el cansancio acumulado, contra la historia que podía escaparse en cualquier instante. Cuando cruzó la meta exhausto, no levantó los brazos, miró el marcador, los tiempos confirmaron la verdad, había ganado. En ese momento toda Italia entendió que estaba presenciando algo especial, un ecuatoriano se había coronado como campeón del Giro. Con esta victoria, Richard se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una gran vuelta y en uno de los pocos latinoamericanos en conquistar el Giro. No fue solo un triunfo personal, fue un símbolo de esperanza, de lucha y de orgullo para todo un continente. Su victoria no se basó en la fama, sino en la audacia, la regularidad y el coraje en los momentos clave. Ganó cuando había que ganar, resistió cuando tocaba resistir y nunca dejó de creer. Porque el Giro de Italia 2019 no lo ganó el favorito, lo ganó el más valiente, lo ganó Richard Carapaz. Pro Sport CC